Araceli Bahillo es psicóloga sanitaria y psicoterapeuta psicoanalítica acreditada por la FEAP, miembro del Consejo Directivo de la CPP, cofundadora del Centro Psicológico Reinicia en Tarragona, dirección psicológica y psicoterapeuta del mismo, desarrollo del trabajo psicoterapéutico con adultos, adolescentes y familias. Componente del turno de intervención profesional SAI, Servicio de Atención Integral a las Diversidades Sexuales y de Género, del COP Barcelona, y coordinadora del Grupo de Trabajo de Diversidad Sexoafectiva y de Género en Tarragona. Tiene amplia formación en diversidad sexoafectiva y de género y psicoterapia feminista en diferentes entidades. Tiene un máster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad de Girona y máster en psicoterapia psicoanalítica por la CPP. Es formadora en materias de psicoterapia y diversidad en sexualidades y géneros desde una perspectiva relacional, postestructuralista e interseccional. Y, por último, es supervisora de casos clínicos acreditada por el COP y la CPP. ¿No? Un poco con Edipo Queer, mi idea es no tanto proponer que hay un Edipo que es queer, porque creo que las lógicas edípicas no nos sirven para contarnos, ¿no?, que necesitamos mutar hacia otras lógicas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, desde los paradigmas relacionales el Edipo ha perdido mucha fuerza, ya no nos explicamos tanto desde esos lugares, sino nos explicamos más a través de las matrices relacionales que comentaba antes. Por ejemplo, no hablamos tanto de pulsión, sino que ponemos más el acento en la relación, en lo afectivo, en el vínculo, etc. Pero sí que creo que tienen mucho peso todavía las lógicas edípicas basadas en la diferencia sexual, que son lógicas heteronormativas y binarias que hemos ido heredando. Sí que creo que desde ahí nos pensamos mucho todavía dentro de los paradigmas, en general dentro de todos los paradigmas, pero a mí el que me interesa es el psicoanalítico, ¿no? Entonces, un poco mi intención con Edipo Queer es poder poner en cuestión el poder repensar estas lógicas, ¿no?, a través de algunas aportaciones, por ejemplo, del psicoanálisis relacional, a través de algunas aportaciones de Freud, que pese a ser una teoría profundamente heteronormativa, pues sí que creo que tiene Freud, era una persona con la mente muy abierta y que creo que hace algunas aportaciones que son interesantes, pero sobre todo pensar estas lógicas a través de una teoría crítica con la normalidad como es la teoría queer, que son críticas. Es una teoría que explica los dispositivos culturales, discursivos, políticos y científicos que van regulando las posibilidades sexuales de los seres humanos, ¿no? Además, una normalidad, ¿no?, creo que es importante el poner en cuestión la normalidad, porque la normalidad normalmente no se nos presenta como una construcción sociopolítica. Cuando hablo de política hablo de relaciones de poder, sino se nos presenta como si fuera una esencia o como si fuera lo natural, ¿no?, como si la sexualidad humana tuviera algo de natural y no estuviera totalmente atravesada por la cultura y por los sistemas regulatorios, ¿no? Entonces, en el día de hoy me gustaría no poner tanto el acento en las identidades diversas, sino en los efectos traumáticos de la normalización sexogenérica, ¿no? Esa normalización sexogenérica como generadora de sufrimiento y patología, ¿no? Es un tema al que le he dedicado muchas horas de mi vida a pensar cómo la normalidad nos genera un sufrimiento específico a las personas. Pagamos unos peajes importantes por esto que llamamos de llegar a ser hombres y mujeres. Entonces, un poco pues pensar cómo la heteronormatividad y la sociabilización diferenciada de género impacta en el psiquismo humano, en la construcción intersubjetiva del ser humano, en las dinámicas que establecemos, los sufrimientos, promoviendo una visión binaria y dicotómica del mundo, ¿no? Una visión dicotómica que también promueve, ¿no?, el conflicto, la disociación, la confrontación y el empobrecimiento mental y emocional de los seres humanos, ¿no? Y como dice Jessica Benjamin, que es una psicoanalista relacional que ha hecho toda una reinterpretación feminista de gran parte, al menos de estas lógicas que vamos a hablar hoy, pues nos dificultan también las relaciones de reconocimiento mutuo y la comprensión de las multiplicidades que somos, ¿no? Yo sintonizo mucho con una idea que propone Paul Preciado, que es un filósofo
que también estaría dentro de las teorías queers, que él dice que en vez de entender la disidencia de género como una patología psicológica, tendríamos que entender la normalización y sus efectos como patologías políticas. Y a mí me gusta mucho esa idea que él propone, ¿no? Entender la normalización como una patología y no la disidencia de una norma, ¿no? Porque al final son normas que están establecidas en base a unos intereses heterocapitalistas, ¿no? Bueno, ¿de dónde venimos? Vamos a repensar un poco los sesgos heteronormativos en psicoanálisis, ¿no? Bueno, yo hace unos 27 años, yo diría que empezaba la carrera de psicología, ¿no? Y imaginaos en ese momento qué se podía llegar a decir de la homosexualidad, si es que se decía algo, porque de la diversidad, de esto que llamamos hoy día la diversidad sexoafectiva y de género, pues realmente ni se hablaba. Pero si se hablaba de la homosexualidad siempre era en términos pues bastante negativos, ¿no? Todavía coleaba por ahí un concepto que se llamaba la homosexualidad egodistónica, ¿no? Que era un diagnóstico que fue creado para referirse a las personas que sufren por su homosexualidad, que recibió muchísimas críticas, ¿no? Alegando que quizá ese sufrimiento pues, venía derivado de la homofobia y no de la experiencia homosexual en sí misma, ¿no? O sea, que el malestar viene de la afuera, que no es algo tan endógeno. Evidentemente, no hay orientaciones sin conflicto, ni vidas sin conflicto, ni vidas felices, ni vidas fáciles, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante el poder pensar las cosas desde ese lugar. No necesariamente tiene que ser una experiencia negativa, ni siquiera la experiencia trans tampoco, ¿no? La visión que había de la homosexualidad era una visión que estaba totalmente ligada a la perversión, ¿no? La famosa perversión. Pero estaba ligada a la perversión entendida como patología, no lo que decimos hoy, ¿no? Toda sexualidad es perversa si no es reproductiva, ¿no? En la época de Freud no, estaba ligada a la perversión como patología. De hecho, yo tengo pacientes que tienen 40 años más o menos y que están todavía ahí, ahí estamos todavía trabajando el impacto del estigma y de las consecuencias subjetivas de la homofobia y del fantasma de la perversión, ¿no? que hemos vivido muchas personas. De hecho, la perversión tiene que ver con la incapacidad de ver al otro como sujeto, ¿no? De no reconocerlo como persona, de usar el cuerpo del otro de manera desubjetivada. No tiene nada que ver con que tu pareja tenga pene o vagina. De hecho, lo importante es la relación que tú estableces con el otro, ¿no? Que sea una relación de reconocimiento mutuo. Y luego también estaba como muy ligada al narcisismo, que era un tema que a mí me traía de cabeza, ¿no? El hecho de que la gente homosexual es narcisista o somos narcisistas porque nos buscamos parejas iguales a nosotras, ¿no? Dices, yo pensaba, ¿en serio dos mujeres son iguales porque tienen vagina, por ejemplo? ¿O dos hombres son iguales por la anatomía? Otro de los temas, ¿no? Era el siempre buscar la causa. ¿Por qué una persona es gay o es lesbiana, por ejemplo, ¿no? La causa, la psicogénesis que llamaba Freud, ¿no? Claro, tú buscas las causas normalmente para reparar, ¿no? Para reparar y devolver al sujeto a la heterosexualidad, que sería el desarrollo maduro, entendiendo la heterosexualidad como salud mental, ¿no? Que yo me preguntaba en esos momentos, ¿y por qué no buscamos la psicogénesis de la heterosexualidad, la causa, ¿no? De la heterosexualidad? Claro, este tema a mí me parecía muy delicado y es un tema que creo que hay que repensarlo mucho porque se sigue pensando muchísimo, porque hace de la experiencia sexual no normativa en sí un trauma o una consecuencia del trauma reparado, ¿no? Desde los marcos psicoanalíticos se empieza a pensar la transexualidad, pues se hace desde el marco de la psicosis, ¿no? O sea, desde personas pues, que no tienen un criterio de realidad concreto, que no, digamos, que estarían en ese lugar. Mi experiencia, digamos, sería que la mayoría de mis pacientes que son trans, dentro de esa lógica de la psicosis, la neurosis y la perversión, son gente neurótica, ¿no? Evidentemente, pues también habrá gente psicótica que será trans y habrá gente perversa que será trans, etcétera, etcétera, siguiendo un poco esas lógicas freudianas, ¿no? Desde las que hemos heredado.
Bueno, vamos ahora a hablar un poco de algunos aspectos de Freud que me parecen como muy interesantes, ¿no? Y que creo que son esas lógicas que, como os decía, que creo que sería interesante como poderlas ir repensando, ¿no? Toda teoría, para poderla entender, tenemos que poderla contextualizar en su momento sociohistórico y contextualizarla un poco también en la historia de la persona que lo emite, aunque por otra parte yo detesto las lecturas religiosas de los textos. En realidad lo que quería o no quería decir Freud no lo vamos a saber nunca, sino que quizá también es importante qué interpretaciones podemos hacer de Freud y qué cosas sí nos valen o qué cosas en su momento pues a lo mejor abrieron la oportunidad a poder pensar la sexualidad de otra manera, ¿no? El poder entender, el poder sacar de la predisposición biológica es lo que la sexualidad y entender que no nacemos de ninguna manera determinada es lo que a mí me parece pues muy, muy brillante de Freud, más allá de que ahora nos contaríamos de otras formas, ¿no? En cuanto al tema de la homosexualidad, es verdad que hay un montón de... Los textos de Freud son contradictorios, son densos, son complejos. Es contradictorio en el tema de la homosexualidad, pero hay toda una serie de aportaciones que me parecen muy interesantes y que creo que han trascendido menos que otras, ¿no? Él muchas veces expone la homosexualidad como una variante del desarrollo psicosexual y no una patología. De hecho, hay una carta muy bonita que le escribe Freud a la madre de un chico homosexual, que esta madre se pone en contacto con él para pedirle ayuda. De alguna manera le pide ayuda a ver si podía normalizar a su hijo y volverlo heterosexual. Y os voy a leer un par de fragmentos de la carta de lo que dice Freud. Decía: la homosexualidad ciertamente no es una ventaja, pero no es nada de qué avergonzarse. No es un vicio, no es degradación, no puede ser clasificada como enfermedad. La consideramos una variación de la función sexual, producida por cierto freno del desarrollo sexual. Muchos individuos altamente respetables, de tiempos antiguos y modernos, han sido homosexuales, incluyendo muchos de los hombres más grandes, como Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una tremenda injusticia el perseguir la homosexualidad como un crimen y una crueldad también. El análisis que puede hacer por su hijo está en una línea diferente. Si él es infeliz, neurótico, agobiado por conflictos, inhibido en su vida social, el análisis puede traerle armonía, paz mental, eficiencia total, un poco idealizado el análisis, pero bueno, ya siga siendo homosexual o cambie, ¿no? Bueno, no sé, quizá estas visiones creo que han trascendido menos que las patologizantes, ¿no? Pero a mí lo que me parece interesantísimo de Freud, y es algo que luego las teóricas queer sí han sabido beneficiarse de ello, es que Freud cuenta que se descubren en número abundante todos los grados intermedios. Esa cosa que tiene Freud de abrir al continuo y de abrir a los grados, ¿no? Y de abrir, como decía él, a las permutaciones diferentes, ¿no? En la vida de los sujetos. Y luego además explicar en un momento del que estamos hablando, en ese momento el poder explicaba también cómo la homosexualidad se puede manifestar en diferentes momentos de la vida, ¿no? Que no necesariamente pues una persona puede puede tener relaciones heterosexuales y en otro momento que no hay una esencia verdadera de la sexualidad, ¿no? Pero que en ese momento en una visión tan biologicista, una visión donde lo normal tenía que ver con esa coherencia que hablaba al principio, donde sexo biológico, identidad de género y orientación del deseo tenían que tener una coherencia, pues tuvieron una relevancia muy importante. Y de hecho, como os decía, las teóricas queer pues se han sabido beneficiar de ella, ¿no? Y entonces aquí explica pues una serie de cosas que luego que hoy las contamos de una manera muy sencilla, como que un hombre pues puede ser un hombre masculino y ser homosexual, femenino y ser heterosexual, que realmente no haya una correspondencia aquí, ¿no? Sexo biológico, identidad de género y orientación del deseo se presentan en cada individuo dentro de múltiples permutaciones. Y eso es una idea que a mí me parece súper revolucionaria para ese momento. De hecho, Judith Butler, que es una de las principales pensadoras que tenemos hoy día de las teorías queers,
apoyándose en esta idea de Freud, dice, ella lo lleva más al extremo, en los años 90 nos dice, no hay líneas directas expresivas o causales entre sexo, género, práctica sexual, fantasía o sexualidad. Ninguno de estos términos captura o determina el resto. Hablamos de complejo de Edipo precisamente por su complejidad, ¿no? Porque engloba aspectos relacionales, afectivos, sexuales, identificatorios, ¿no? Que para Freud son la base de la estructuración psíquica del sujeto y de la etiología de las neurosis, ¿no? Dicho así muy a grosso modo, porque no sé si todas las personas que estamos aquí conocemos a qué se refería Freud con el Edipo, pero muy a grosso modo, Freud explica los sentimientos, digamos, de rivalidad y amoroso que tienen las criaturas hacia los progenitores entre los 2 y los 5 años, ¿no? Donde, según él, la resolución normal, es decir, la heterosexual a esta conflictividad, es la identificación con el progenitor del mismo sexo y el deseo proyectado hacia el progenitor del sexo opuesto, ¿no? Y que todo esto era regulado por el complejo de castración, que sería, yo entiendo, el complejo de castración como los límites culturales. Es decir, para mí el complejo de castración tiene que ver con la imposición de un orden simbólico patriarcal, donde en función de la genitalidad de la criatura, y esa genitalidad se basaba en tener pene o no tener pene, no en tener pene o vagina, en tener pene o no tener pene, que de hecho las pensadoras feministas ya han criticado muchísimo, ¿no? Porque era una teoría muy falocéntrica en este sentido y muy androcentrista. Entonces decía, pues en función de la genitalidad, la criatura ha de ocupar el lugar que le corresponde. Para mí el complejo de castración tiene que ver con esto, ¿no? El lugar cultural de la mujer o el lugar cultural del hombre, que solía ser el lugar más de poder o de subordinación. De aquí que Freud diga, la anatomía es el destino. Pero claro, es un destino determinado culturalmente, que esa es la parte que a mí me parece importante. Es la cultura la que determina que un sujeto con pene no pueda ser femenino, ni pueda sentir deseo por otros hombres, o un sujeto con vagina y clítoris no pueda ser una persona masculina y sentir deseo por otras mujeres, por ejemplo. Es la cultura, ¿no? Y luego decía que esa resolución edípica además conllevaba lo que se llama la creación del superyo, que es la interiorización de una serie de normas y de prohibiciones culturales, ¿no? Que, por ejemplo, pues todos conocemos perfectamente la prohibición del incesto, que bueno, que yo creo que esto es una cosa que hay que adulta, no para las criaturas. Yo creo que creo que la prohibición del incesto hay que analizarla en ese lugar. Pero también la prohibición de la homosexualidad va implícita en este tipo también, ¿no? O que un niño, por el hecho de ser niño, no puede acceder a lo que en nuestra cultura hemos decidido que tiene que ser para las niñas. Aquí también va implícito en este tipo, ¿no? O al revés, sin sentir culpa o sentir vergüenza. Podríamos decir que el Edipo es un dispositivo cultural que regula y organiza el deseo en base a la diferencia sexual, ¿no? Un dispositivo que no tiene nada de natural. Yo, en mi opinión, creo que es un delirio pensar que por tener una anatomía determinada, que luego la vamos a cuestionar también, las personas vamos a caber en estas dos cajitas llamadas hombre y mujer. Pues me parece un poco delirante, ¿no? La antropóloga feminista Gayle Rubin, en su famosísima obra El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, dice, refiriéndose al Edipo, dice: cada niño contiene todas las posibilidades sexuales disponibles para la expresión humana, pero en cualquier sociedad determinada solo algunas de estas posibilidades se expresan, mientras que otras son reprimidas. Cuando el niño sale de la fase edípica, su líbido y su identidad de género han sido organizados en conformidad con las reglas de la cultura que lo está domesticando. Yo no creo que se pueda explicar mejor en ese sentido, ¿no? Podríamos decir que hay todo un potencial en la teoría de Freud, en el psicoanálisis clásico, que ha sido explotado hacia la normalización de los sujetos, en vez de ser explotado hacia el abrir las posibilidades de comprensión de las psicosexualidades humanas. Esa es la sensación que yo he tenido pues, durante muchos años, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esto de lo queer?
La palabra queer, no sé si sabéis o no, pero significa como algo como raro, torcido. Lo que pasa es que, claro, es una palabra ya tan desgastada y tan en desuso y que cualquier cosa se le llama queer que, no sé, todo va perdiendo como fuerza. No me extraña que la gente se invente un lenguaje nuevo para definirse. A mí me pasa que a veces ya no encuentro palabras para definir las cosas. Pero en su momento queer era un insulto muy fuerte. Era algo así como el puto marica, la puta bollera, el puto travelo, algo así, el puto raro, ¿no? Y se aplicaba no solo a las personas que rompían las normas heteronormativas, sino además que tenían una pinta rara, ¿no? Se aplicaba un poco a estas personas, una pinta rara a los ojos de la heteronorma y a los ojos del que mira, claro. En los años 70, 80 más o menos se convierte en un movimiento político que surge del seno del feminismo promovido por mujeres lesbianas, blancas, negras, chicanas, trans, ¿no? Que abre a la interseccionalidad, ¿no? A entender que no solamente estamos atravesadas por la variable género, sino que quizá hay otras variables que también condicionan la vida de las personas y el sufrimiento de las personas, ¿no? Donde las minorías que quedan fuera de lo aceptable se apropian de este insulto y lo resignifican utilizándolo como un lugar de reivindicación. Quien explica esto maravillosamente bien es Xavier Sáez, que tiene un libro que os lo hiperrecomiendo que se llama Teoría Queer y Psicoanálisis. Luego os lo pasaré en la bibliografía. Ahora, como decía, bueno, la palabra queer se utilizaba en muchas cosas y ha perdido un poco ese potencial. Es Teresa de Lauretis, que es una autora que os hiperrecomiendo, filósofa feminista lesbiana, quien en una conferencia que imparte en una universidad de Nueva York en el año 89 populariza académicamente el término, que en su momento fue un bombazo el hablar de teoría queer porque significaba esto, ¿no? Las teorías queer se convierten en un movimiento intelectual postestructuralista impulsado por grandes feministas como Lauretis, Monique Wittig o Judith Butler, que desarrollan toda una serie de teorías críticas con la normalidad donde explican los dispositivos que os hablaba antes, ¿no? Todos los dispositivos tecnológicos, discursivos, políticos y científicos que regulan nuestras posibilidades sexuales, ¿no? Y ellas se apoyan en la teoría, en la filosofía postestructuralista, donde pasamos de esa comprensión del sujeto monolítico y unitario hacia una comprensión, esa comprensión monolítica y unitaria del sujeto de la modernidad, digamos, a la comprensión de un sujeto que es fragmentado y que es producido por muchos mecanismos y relaciones que escapan a su voluntad, ¿no? De hecho, bueno, por eso hablan más de identidades que no son esencias, que las identidades no son biológicamente establecidas, que son múltiples, fragmentadas y contradictorias, ¿no? Se apoyan en autores como Foucault, Deleuze, Guattari y Derrida, entre otros, y luego estas teóricas tienen muy en cuenta el psicoanálisis. Bien, para apoyarse en él o bien para contradecirlo, pero lo tienen muy en cuenta. Porque precisamente se apropian de los conocimientos psicoanalíticos para entender la producción y la construcción de los sujetos a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, estas teóricas, entre otros aspectos, ponen en cuestión el carácter natural de la heterosexualidad y el esencialismo identitario, que la identidad de género sea algo biológico, sino ellas dicen que es una construcción sociocultural, sociohistórica, que bueno, nosotros aquí le añadiríamos todo el conocimiento relacional del psicoanálisis, y critican el esencialismo del sexo biológico y el esencialismo de la diferencia sexual, ¿no? Por otro lado, Judith Butler, ¿no?, que hace una propuesta interesantísima, me imagino que ella ya os suena más, ¿no? Ella habla de la matriz de inteligibilidad heterosexual y de la performatividad del género, que yo creo que son ahora dos conocimientos que junto con las configuraciones en las matrices relacionales, en la matriz relacional del psicoanálisis, creo que es un conocimiento muy valioso para poder entender muchas cosas hoy día. Lo que nos explica Butler es que el sexo, ¿no?, permite acceder a la primera inteligibilidad de la persona, ¿no? El sexo y el género nos humanizan. No podemos pensarnos por fuera del género. De hecho,
Cuando nos dicen, oye, que voy a tener una criatura, lo primero que quieres pensar es qué sexo tiene, ¿no? El poder pensar en ese término a la persona humaniza de alguna manera, ¿no? Entonces, como las personitas sabemos perfectamente que para poder tener existencia necesitamos ser reconocidas, inteligibles y mentalizadas por el otro, pues al final lo que hacemos es ajustarnos al modo en que nos reconocen, ¿no? Como sujetos masculinos o femeninos. Si para existir necesitamos determinadas categorías, pues devenimos sujetos a través de ellas, ¿no? Entonces, cuanto más inteligibles somos en términos heterosexuales, mejor vida y al revés también, ¿no? En realidad, según Butler, nuestra inteligibilidad y realidad material depende de nuestra opresión. Una opresión que acabamos deseando, ¿no? Por lo que hablaba antes, porque el género nos hace sujetos, nos da un lugar de sujeción en el mundo, pero también nos limita y nos somete, ¿no? Nos genera malestares. De hecho, los malestares de género se relacionan profundamente con el resto de los malestares de la vida, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de acompañar y de trabajar con las personas que vienen a consulta por sus diversos malestares de género. Claro, la gente trans viene directamente y habla de género. La gente cis, que es lo que hemos llamado toda la vida lo normal, no. Pero sí nos llegan los efectos, porque pagamos muchos peajes por llegar a ser hombres y mujeres normales, ¿no? Y hay muchas cosas de las criaturas que no podemos llegar a pensar, ¿no? Y las criaturas, como necesitan pues poder ser queridas y mentalizadas por el otro, acaban disociando esos aspectos que los propios adultos no podemos reconocer como propios, ¿no? De hecho, las criaturas sufren mucho cuando sus cuidadores los rechazan y se burlan por aspectos de su self que consideran incongruencias de su género. Y aquí empiezan los traumas. Y aquí